Trabajó para la Agencia Central de Personal de Gobierno de Estados Unidos, Comisión de Administración Pública de los Estados Unidos de 1968 a 1973. Es así como vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Donald Klickman. Es un placer estar aquí rodeado por mis amigos y colegas mexicanos. Me gustaría marcar la presencia de Roberto Moreno Espinosa, patrocinador de este congreso. Nos conocimos hace 20 años, empezando con un consorcio binacional mexicano-estadounidense en 1996. También me gustaría agradecerme al maestro Rodolfo Ortiz por patrocinar este congreso también, y últimamente al maestro Rubén Reyes Córdoba por ser rector de la Universidad Autónoma en Tlaxcala, otro patrocinador y anfitrión de este congreso. ¿Cómo están todos de ustedes? ¿Bien? Gracias. Me doy cuenta de que hay otro ser humano, se llama Donald, de Estados Unidos. Se llama Donald Trump. Me llamo Donald Klickman. Tenemos algunas diferencias en ideas y crecimientos. Por seguro, Donald Trump, tiene un pelo mejor que lo mío. ¿Qué puedo decir? Tenemos algo más en común. Somos ambos, Donald Trump y yo, inmigrantes de Europa a los Estados Unidos, gracias a nuestros bisabuelos hace 2 siglos, hace siglo y medio. Mis bisabuelos vinieron de Alemania a Estados Unidos para que, en la búsqueda para un futuro mejor para sus familiares, en la búsqueda para trabajo, la búsqueda para terreno más barato, y ellos intentaron también huir de la violencia endémica religiosa que afectó a los europeos en aquellas épocas. Creo que los mexicanos, los indios, los chinos, los centroamericanos intentan entrar en Estados Unidos hoy en día por las mismas razones. Lo que me gustaría hacer hoy es una ponencia sobre relaciones entre México y Estados Unidos. Me gustaría tratar con 4 cosas subyacentes. México y Estados Unidos comparten varias cuestiones políticas: el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la migración humana. El contexto sí importa. Es decir, no es posible entender ni resolver los problemas que compartimos como países, a menos que investiguemos
las cosas, materias, ideas, condiciones subyacentes. También me gustaría sugerirles que nuestros problemas son amenazas, por seguro, pero también son oportunidades demasiado importantes de desperdiciar para mejor relaciones político-administrativas entre México y Estados Unidos. Y a fin de todo, pienso en sugerir una agenda binacional política para que ambos países trabajando juntos puedan resolver sus problemas. Soy optimista también porque tengo entendido que hay muchas quejas y temores en Estados Unidos en cuanto a México, a inmigración y al narcotráfico. Pero lo que creo yo siempre es mejor encender una vela que gritar en contra de la oscuridad. ¿Están de acuerdo o no? Compartimos como países tres amenazas duras. El narcotráfico con la involucración de las organizaciones criminales transnacionales. En 94 tuvimos el firmado del Tratado de Comercio Libre entre México y Estados Unidos. Es algo que permitió el flujo abierto de cosas, servicios y fondos, lo financiero. Faltamos únicamente en asegurar el flujo más racional y más justo de personas, de seres humanos de un país a otro. Problema con el narcotráfico es, durante los 80 y 90, había mucha colaboración por abajo de la mesa entre los narcotraficantes y los políticos. En los últimos 10 años, los narcotráficos, las organizaciones transnacionales criminales se han convertido en los dueños, en un aspecto, de los sistemas políticos mexicanos. Ellos forman un gobierno alternativo en la sombra, a manera de utilizar extorsión, secuestros, violaciones y el terror para disminuir el poder del pueblo y convertir el poder del gobierno. El transporte. En el año 2014 habían al mínimo 60,000 inmigrantes jóvenes que pasaron de América Central por México en el intento de entrar en Estados Unidos. Es una crisis global humanitaria. Es impulsado por condiciones endémicas en América Latina, es decir, el machismo, alcoholismo, violencia doméstica, falta de trabajo, pobreza alta y la inhabilidad del gobierno de control la población y de evitar las actividades de las organizaciones transnacionales criminales.
Como todos aquí saben, los inmigrantes de América Central pueden pasar abiertamente de un país en América Central a otro utilizando únicamente una cédula nacional. Ellos necesitan un pasaporte y una visa para entrar de Guatemala a México. Y por supuesto, no es factible tenerlos entre la mayoría de los habitantes de América Central. Otro factor contribuyente a esta crisis es la falta de la agencia de gobierno en algunas regiones en América Central y tal vez en las zonas más amenazadas por el narcotráfico, es decir, la zona de frontera sur, frontera norte, entre Estados Unidos al norte, y las rutas de transporte de narcotráfico cerca del Mar Pacífico y Mar Caribeño. Próximo, por favor. En los 80 y los 90 del siglo pasado, los gobiernos mexicanos inicialmente toleraron las actividades de los narcotraficantes y ahora las organizaciones criminales transnacionales dominan algunas regiones locales y estatales en las rutas de transporte y regiones más peligrosas dentro de México. Otra cosa lástima es que el narcotráfico, la migración de jóvenes de América Central al norte y las organizaciones transnacionales criminales contribuyen en una manera peor a lo que se puede llamar un círculo vicioso. Es decir, ellos es otra debilidad por encima de tres cosas tradicionales: la debilidad de los locales frente al gobierno nacional, la debilidad del gobierno civil frente a los militares y la capacidad limitada del gobierno de mantener seguridad o proveer seguridad a la ciudadanía mexicana. Ahora necesitamos pasar para discutir los Estados Unidos. Desde el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, la seguridad de nuestra frontera sur entre México y Estados Unidos ha sido la prioridad por encima de todo estadounidense. Desde 2007 hemos utilizado la iniciativa Mérida para cooperar con el gobierno mexicano en intentar disminuir el poder de los narcotraficantes. Durante los últimos 4-6 años, el mandato del presidente Obama ha puesto en marcha algunos cambios, pero por la mayoría ha mantenido constante más o menos las políticas con México. Necesito prestar atención en la tendencia del gobierno estadounidense de continuar las deportaciones, de mantener la seguridad fronteriza y intentar control de drogas. La discusión más amplia que necesitamos
entre México y Estados Unidos no es una prioridad estadounidense y por eso no toma lugar. En 2000, durante los debates presidenciales en 2012, había ninguna mención de inmigración a México. En esta campaña de 2016 hay mucho tratamiento con México y inmigración, pero todo hacia lo peor y basa en creencias en estos hechos. El segundo punto clave es el contexto sí significa, sí importa. Nos necesitamos darnos cuenta de que la relación histórica entre México y Estados Unidos es una complejidad. Es ambigua y visto en ojos estadounidenses en una manera muy diferente que nuestra relación con otro país vecino, es decir, Canadá. Pensamos como estadounidenses en Canadá como fuera un país vecino con habitantes como nosotros. En contraste, pensamos en México y los mexicanos como fuéramos, pues por supuesto vecinos buenos, pero pensamos como estadounidenses en mexicanos como fueran también extranjeros, no como nosotros en algunos aspectos. Hay razones para este perjuicio. Es que pensamos como estadounidenses en los resultados o consecuencias de la inmigración en nuestros propios sistemas de educación, de salud y de justicia penal. Son percepciones más que hechos. En México, los Estados Unidos están generalmente admirados por su riqueza y las oportunidades disponibles más abiertamente por allá que en México. Pero desconfiaban en Estados Unidos por su historia, por nuestra historia de perjuicio y invasión en contra de México y los mexicanos. Mi país invadiera a México 3 veces, 1836, 48 y 1914, por razones basadas más en la ignorancia, arrogancia y imperialismo que en factores actuales. Hemos construido el muro entre México y Estados Unidos, aunque todos los terroristas del ataque de 11 de septiembre de 2001 vinieron a Estados Unidos de Canadá en vez de México. Es una tontería, nada más. Todos saben que las políticas de inmigración de México a Estados Unidos son incoherentes y injustos. No aplican a ninguna política ni intereses subyacentes de Estados Unidos o de México. Por lo general, en Estados Unidos hemos rechazado, minimizados
nuestras raíces hispanos, es decir, las influencias hispanas por México, directamente de España, en San Agustín, en la Florida, Santa Fe, Albuquerque, Nuevo México, Las Cruces, etc., en favor de Jamestown, Plymouth Rock y los exportadores de Inglaterra. Entonces, enfatizamos nuestras raíces anglosajones en vez de nuestras raíces hispanas. Hay muchos problemas cotidianos que frustran a los mexicanos. Por ejemplo, el proceso de pasar por la frontera sur, operaciones comerciales, el envío de moneda, transferencia de dinero, e incluso problemas más chiquititos en ojos de los estadounidenses, es decir, la introducción de maíz modificado genéticamente. En Estados Unidos, el maíz es nada más un producto agricultural. En México, el maíz es un lío. El presidente Porfirio Díaz dijo, bien famoso, hace más que un siglo, pobrecito México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿verdad? Sí. Perfecto. Por supuesto, necesitamos tratar con los problemas del narcotráfico y migración de jóvenes y las operaciones de organizaciones transnacionales criminales como amenazas, porque sí son amenazas a ambos países, especialmente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. También son oportunidades demasiado importantes de desperdiciar. Es decir, son oportunidades no reconocidas para mejorar la capacidad política, administrativa y relaciones entre los políticos y los administradores públicos, tantos funcionarios como académicos en ambos países. La manera de tratar con las cosas que nos amenazan es pensar en ellos como fueran, porque así son problemas interdomésticos, porque necesitan ser resueltos por políticas coordinadas entre México y Estados Unidos. No es posible acercarnos ni resolver los problemas exitosamente sin cooperación binacional. La manera de hacerlo, a pesar de las barreras y creencias de los estadounidenses, algunas muy conservadores, es enfocarnos en enlaces entre ambos países. Estados Unidos es el mayor socio de México, mayor fuente de inversión extranjera en México. México es nuestro tercer socio tras de Canadá y China en cuanto a servicios y cosas duras. México es nuestra segunda fuente de petróleo tras de Arabia Saudita
de Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene una escasez de obreros, de trabajadores. México, en contraste, disfruta hoy en día un bono demográfico. Hay mucho más personas disponibles que desean trabajos dignos y adecuados para sostenerlos y sus familiares y chiquitos. Y sí, hay trabajo disponible en Estados Unidos. El Tratado de Comercio Libre entre México y Estados Unidos y Canadá sí promovió el movimiento de cosas, servicios y fondos. ¿Qué tal si nos permita el flujo más abierto y más racional de personas entre México, Canadá y Estados Unidos? De tal manera podríamos tener o crecer o fortalecer una potencia económica, 3 países, únicamente 3 lenguas, francés, inglés y español, capaz de combatir con eficaz en contra a China y por supuesto en contra a la Unión Europea. Es mi sueño y como le dije antes, es mejor encender una vela que gritar en contra de la oscuridad. Lo que propongo yo es que consideremos una agenda nacional de políticas públicas necesarias compartidas entre México y Estados Unidos. ¿Qué tal si tratemos en la zona fronteriza como fuera algo que nos une en vez de una zona que nos divide? Es decir, ¿qué tal si tratemos la zona fronteriza entre México y Estados Unidos? Una cadena de 30 ciudades arregladas en pares, una zona de 200 millas en ambos lados de la frontera con una distancia de 2,000 kilómetros. Es una zona fronteriza que comparte algunos problemas políticos serios. Necesitamos asegurar la seguridad pública, la facilitación de transporte y comercio legítimo, el desarrollo económico y el desarrollo social de las comunidades en ambos lados de la frontera, la gestión del agua, la protección del medio ambiente y la migración humana. No es realista esperar que estos cambios puedan tener lugar en una manera rápida ni fácil. Es que cada país tiene sus propios temores, sentidos y valores nacionales subyacentes. Entonces, necesitamos avanzarnos cuidadosamente, paso por paso. De 1541 hasta 1848, había México y Estados Unidos al norte parte del mismo país, un país que se llamaba la Nueva España. Hoy en día, por el siglo y medio pasado, hemos sido países separados,
pero hay mucha influencia hispana en todo el suroeste de los Estados Unidos. Soy yo residente del estado de Colorado, nombrado por los españoles y mexicanos hace 400 años. Sería mejor que Estados Unidos adopte una política racional que trata con nuestra necesidad para inmigrantes y trataría en una manera flexible y racional con un flujo de México a Estados Unidos y al revés. ¿Cómo fuéramos más vecinos como enemigos? México debe asegurar que las personas que entran en Estados Unidos sí entran por pasos designados con documentos apropiados. Es decir, México necesita asegurar, cerrar y controlar su frontera sur que aborda América Central. En los Estados Unidos necesitamos cambiar nuestra percepción paradójica de México y mexicanos. A mí me parece que México es país vecino. Canadá es país vecino también. Cuando me moví de Indiana a la Florida en 1980, entré en el Departamento de Lenguas Modernas y dije a ellos por allá: soy estadounidense, me doy cuenta de que no es posible sobrevivir aquí en Miami sin aprender español. Y entre las dos alternativas, aprender español o llegar a ser gringo, alcohólico, gritando en contra de los cubanoamericanos o nicaragüenses americanos, decidí que sería mejor aprender español. Pues, qué milagro. A pesar de que había cientos de miles de cubanoamericanos y nicaragüenses americanos que hayan aprendido inglés, cuando a un estadounidense le gusta aprender español, es un milagro. México también necesita hacer algo. Hay una montaña cerca de aquí, cerca de Tlaxcala, que se llama La Malinche. Es una montaña grande, pero es una muestra también de un conflicto subyacente en la cultura mexicana, en mi opinión como extranjero. Ustedes perciben a los indígenas como una fuente de fuerza subyacente en la cultura mexicana. La Malinche significa la unión entre raíces indígenas y raíces europeos en México. Es un fuente de orgullo mexicano. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que hay mucha discriminación por debajo de la mesa en contra de los indígenas. Son rechazados por la cultura dominante y la política en regiones como Oaxaca, al sur, refleja la discriminación de los europeos colonialistas en contra de los indígenas. Entonces, México
México y Estados Unidos necesitamos hacer cambios básicos en nuestra actitud. En caso estadounidense, nuestra actitud a los mexicanos y a México, y en México, actitud para los indígenas. Necesitamos ambos países reexaminar la política nacional sobre drogas. Es que hemos tenido en Estados Unidos una guerra en contra de drogas desde 1971. A mí me parece que como la guerra en contra del terrorismo hoy en día, una vez que declaremos una guerra, es una guerra sin fin y sin éxito. Entonces, hay tres maneras de enfrentar o de avanzarnos en contra del narcotráfico: prohibición, confrontación o un cambio de la política sobre el consumo de drogas. En Estados Unidos hemos establecido confrontación. ¿Con qué efecto? Hay mucho más drogas importadas hoy en día que hace 40 años, con precios más bajos. Y en México, ¿qué ha pasado en México? En los 80, 90, complicidad. Durante el mandato del presidente Felipe Calderón, confrontación, el uso del ejército en contra de los narcotraficantes. Pero hay un problema con esto. El ejército tiene la responsabilidad de enfrentar a los enemigos externos de un país. Una vez que se utiliza el ejército en contra de la población, el ejército tiene la tendencia de tratar con la población como fuera el enemigo. ¿Me entienden? Entonces, como resultado, 30,000, 40,000 muertos, 100,000 desapariciones, muchas violaciones, mucho secuestro, mucha extorsión, mucha inquietud y falta de proveer seguridad al pueblo y protección a los mexicanos y los mexicanos americanos viviendo en Estados Unidos también. Sí, como fueron los resultados de la guerra en contra del narcotráfico: muchos muertos, muchas desapariciones y mucho sufrimiento entre la población mexicana. Por eso debemos considerar la despenalización del uso de algunas drogas suaves, tal como marihuana, y dirigir los recursos escasos hacia programas para tratar los drogadictos y para proveer medicamentos y información sobre salud pública. Es decir, necesitamos pensar en tratar el narcotráfico como fuera más un problema de salud pública en vez de un problema del sistema de justicia penal. También me gustaría apuntar el dedo a los bancarios. Por la mayoría están dentro de Estados Unidos. Y no sería posible lavar la moneda sin la cooperación de los bancarios.
Como puedes ver, por la experiencia en los últimos pocos años, una multa de 10 o aún 20 billones de dólares no afecta mucho los bancarios transnacionales. Es nada más otro costo de hacer su negocio. La manera mejor, tal vez, de tratar con el narcotráfico es utilizar la misma manera de traquear, de medir el movimiento de fondos que aplicaremos en contra de las organizaciones transnacionales terroristas y al mismo tiempo poner algunos ejecutivos en las cárceles en vez de únicamente installando una multa corporativa. Pasar 2 o 3 años en el cárcel estadounidense es algo que no parece bien en su currículum breve. Es un chiste, ¿verdad? Entonces, he llegado al fin de mi presentación, pero me gustaría hacer un tiempo abierto para incluir a sus comentarios, preguntas y sugerencias, porque estoy aquí más como un alumno que un catedrático. Y cada vez que venga a México, aprecio más el conocimiento, las ideas y sentimientos de mis colegas mexicanos. Entonces, les toca a ustedes de hacerme comentarios y preguntas, si hay. ¿Tenemos tiempo o no? Buenos días a todos. Ronald, felicidades por tu exposición. Dos preguntas que nos pudieras tú abundar. Colorado es un estado donde se legalizó la droga. ¿Cómo se está viviendo en Colorado? Y segundo, aquí en México se le ha dado mucha difusión al candidato republicano Trump sobre sus ideas y todo esto que parece de chiste. Pero luego, cuando regresamos a los años 30 en Alemania, así empezó el fascismo y mira dónde llegó. Danos una opinión desde la visión norteamericana de este candidato, pero también de sus posibilidades y de la sociedad americana, cómo lo percibe. Bueno, quizá un par de preguntas, a reserva de que otros compañeros quieran hacerte otras preguntas. Uno o mejor el golpe. Un grupo, sí. Bueno, soy estudiante de Campus Calpulalpan, de Ciencias Políticas. Le quiero agradecer esta ponencia que me resultó de mucha ayuda porque está tocando el punto de la despenalización de las drogas aquí en México. Me gustaría que me diera su opinión en relación a si fuese aprobatorio que aquí se realizara la despenalización de las drogas y si en ese caso se daría un bajo índice de violencia en México, porque pues prácticamente en otros países están hablando más de la violencia que hay sobre el narcotráfico. Me gustaría saber si realmente es viable que haya despenalización en las drogas aquí en México. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle la ponencia.
como lo mencionaba, está tocando puntos muy importantes. Yo quisiera hacer un comentario que va a dar pie a mi pregunta. Tal vez no es una muy buena comparación, pero yo creo que la corrupción, la violencia y toda esta parte del narcotráfico es como Dios, nunca va a dejar de existir. Entonces, aquí es lo que viene mi pregunta, que usted nos diera su opinión, si el legalizar la droga haría que este problema disminuyera aquí en México, ya que en México nos pesa mucho esta cuestión de la violencia y el narcotráfico. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Donald. Nos da mucho gusto tenerte otra vez en México, aportando nuevas ideas, nuevas maneras de ver los problemas que nos encaminan a posibles soluciones. Felicidades por ver el problema de las relaciones México-Estados Unidos como un problema a resolver mediante la colaboración, a lo mejor el apoyo mutuo y no el enfrentamiento. En ese mismo sentido, yo quisiera preguntarte, leí en dos fuentes diferentes hace tiempo, que en las próximas semanas habrá una reunión en Estados Unidos entre los 52 gobernadores de Estados Unidos, los gobernadores de las provincias canadienses y los gobernadores de México. Primero, si tú tienes esta información y nos la puedes confirmar, y en ese caso, segundo, si este tipo de relación, de nueva colaboración, va en el sentido que tú señalabas de cambiar la lógica del enfrentamiento por una relación de cooperación mutua. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor Donald. Aquí agradeciendo de antemano su presencia en este congreso. Un poquito más alto, por favor. Es la primera vez que yo estoy presente en un congreso aquí y soy alumna de la maestría de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM. La pregunta es para mi investigación, mi tema de investigación, tema de tesis, que es la siguiente. ¿Qué postura tiene o qué visión tiene sobre el terrorismo Estados Unidos frente a este fenómeno, ¿no? Ya sea mundial o qué políticas ha tenido frente a este fenómeno? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué es lo que ahora con la llegada de, por ejemplo, que se está politizando mucho este tema con la figura de su colega Donald Trump? Entonces, ¿qué medidas va a obtener sobre el terrorismo? Mencionaba una parte en su conferencia que bueno, hubo unas políticas o medidas frente a México con esto del 11 de septiembre. Quisiera saber esa postura más grande. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, doctor, lo único que yo le pudiera cuestionar, además de felicitarlo por la extraordinaria ponencia, sería el hecho de que se llama usted igual que un candidato que atenta contra la integridad de los mexicanos. Pero bueno, así son las circunstancias. Para no redundar con las preguntas que ya se han hecho, solamente quisiera preguntarle cómo percibe usted si en un momento dado el futuro presunto candidato Donald Trump llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, señor Donald. Soy estudiante de Derecho y me interesó bastante que mencionó la unificación entre los tres países vecinos, como ya sabemos, Canadá, Estados Unidos y México. Usted habló acerca de que, bueno, propuso que nos unificáramos y que tal vez de esta manera podríamos crear una nueva visión. Pero usted también antes argumentó que México tenía esta problemática, como ya sabemos, que
Entonces, ¿en qué posición? Me interesa mucho saber en qué posición se coloca para saber si de verdad es conveniente, porque como ya sabemos la problemática es grande, pero ¿usted cree conveniente que los tres países se avecinen de esta manera, bueno, se conformen de esta manera, cuando anteriormente mencionó que tenemos tanta problemática sin antes querer solucionarla? Como ya lo comentaron antes, no se va a solucionar de un día para el otro, pero se me hace como un poco ilógico conforme a mi punto de vista. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta va en el sentido de cuál es su opinión, qué usted propone para reducir ese afán imperialista de Estados Unidos, cómo nosotros como mexicanos dejar de pensar en precisamente esa ambición imperialista de Estados Unidos que utiliza muchas veces a nuestro país para satisfacer sus intereses en cuanto a, por ejemplo, la reforma energética que ha sido impulsada precisamente para saquear nuestro petróleo, por un lado. Por otro lado, es la percepción, ¿no? Y por otro lado también, ¿qué hace Estados Unidos precisamente para combatir el tráfico de drogas y la violencia que eso representa? Porque mientras Estados Unidos siga siendo el primer consumidor en el mundo y el principal consumidor en el mundo de drogas y el principal proveedor de armas, no se va a terminar este problema a pesar de la retórica y del discurso que existe cuando la realidad es otra, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la relación trilateral que existe, en cuanto al Tratado de Libre Comercio, yo entiendo que precisamente se da una relación comercial, tiene que ser entre iguales. Nosotros no estamos en las mismas condiciones y siempre vamos a estar desfavorecidos, ¿no?, en relación a los otros dos países, ¿no?, que es Estados Unidos y Canadá. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Oscar Morales. Yo tengo dos cuestiones y preguntas, comentarios para usted. La primera en atención a su ponencia acerca de la perspectiva que tienen los norteamericanos sobre los mexicanos y la visión que tienen sobre nosotros en el tema del narcotráfico y que de alguna manera nos ven a nosotros los mexicanos como gente de riesgo. Mi pregunta es, ustedes o en Estados Unidos hacen un esfuerzo importante para que el narcotráfico en México y devenido de Centroamérica disminuya, pero ¿por qué no han hecho un esfuerzo por disminuir el tráfico de armas que viene de Estados Unidos hacia México y hacia Centroamérica y que de alguna manera alimenta a estos grupos que se consideran delictivos y que de alguna manera están dañando a Estados Unidos de Norteamérica? La segunda cuestión tiene que ver, en su opinión personal, ¿cómo considera usted el intervencionismo de Estados Unidos de América con los países que se han considerado por la teoría como países del tercer mundo y que de alguna manera nosotros creemos que ese intervencionismo es el que genera un freno para el desarrollo de los países emergentes o países en desarrollo, como puede ser el caso mexicano? Esencialmente son las dos preguntas y muchas gracias por esta gran disertación, doctor. Gracias. Y mi jefe, Roberto, acaba de decirme que tengo 5 minutos para responder a todas las preguntas o comentarios. Creo que no es posible de ninguna manera, pero intento hacerlo porque por eso estoy aquí. En cuanto a los republicanos conservadores que dominan en este momento la selección de líder de nuestra Cámara Baja Nacional estadounidense, tenemos problemas políticos en cómo dibujamos las fronteras o cercas entre distritos legislativos. Hoy en día
mayoría son dominados por los partidarios de un partido u otro. Tengo mucha fe en una solución nueva, es decir, imponer esta tarea con un grupo de ciudadanos en vez de un conjunto de partidarios legislativos. De tal manera se puede tener con distritos más competitivos para evitar la elección de personas que no representan la mayoría de sus constituyentes. En cuanto a Donald Trump, él necesita tener alguien que pueda chequear sus hechos. El flujo de inmigrantes es en los últimos 5 años alrededor de Estados Unidos a México. Sí necesitamos prestar atención en la migración, pero no de América Central ni México. El flujo que viene de India y China, no de América del Sur y Central. Entonces, dependo yo en las fuerzas que no se puede parar. Es decir, creo en interés compuesto, gravedad y fuerzas demográficas. Escasez de obreros en Estados Unidos, el bono demográfico mexicano. La necesidad de unirnos mediante el Tratado de Comercio Libre con la adición de políticas que permitan el flujo más abierto y racional de personas de un lado de la frontera a otra, como existía en Europa a partir de 92 y la firma del tratado que creó la Unión Europea con la única moneda y no la necesidad de utilizar pasaportes viajando de un país a otro. En cuanto a cómo acercarse a las metas que deseo, es importantísimo tener congresos como este, porque de tal manera se permiten los encuentros entre académicos, practicantes y políticos, tanto los mexicanos como estadounidenses, únicamente por manera de conducir investigaciones binacionales en 2 lenguas y para compartir información abiertamente entre políticos, investigadores y administradores, sería posible mejorar la política subyacente entre México y Estados Unidos. Soy optimista en lo que se llama aquí en México la tercera edad. Estoy a punto en mi vida, cuando sí tengo ganas de hacer algo hacia lo bueno. No se puede matarme ni despedirme, ojalá. Vamos a ver lo que pasa. Entonces, gracias por su asistencia en este congreso. Gracias por sus comentarios y preguntas y espero que nos mantengamos en contacto. Mis datos de contacto están disponibles en esta diapositiva, la última, por aquí. Y cada vez que reciba un mensaje por correo electrónico, voy a escribirle una respuesta. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima vez. Agradecemos al doctor Donald Klickner la disertación de esta magnífica conferencia. El comité organizador, integrado por el maestro Rodolfo
doctor Roberto Moreno Espinosa entregarán un reconocimiento por destacada conferencia. Les pedimos permanezcan en sus lugares. Vamos a dar continuidad con nuestras actividades de este congreso.